Estamos aquí con la profesora Eloisa Fernández, que nos va a hablar del duelo perinatal. Antes de abordar su investigación, profesora, explíquenos qué es un duelo perinatal y si es algo frecuente o muy particular. El duelo perinatal se define como la experiencia de los progenitores que comienza inmediatamente después de la pérdida de un bebé por aborto involuntario, por muerte fetal, por muerte perinatal o terminación electiva. Se trata de una situación bastante frecuente, ya que se calcula que hasta un 25% de las gestaciones diagnosticadas pueden finalizar en una pérdida perinatal. Y es un aspecto que al menos hasta hace relativamente poco tiempo al que no se ha prestado mucha atención, ¿no? Es algo quizá un poco como tabú también. Las primeras investigaciones sobre duelo perinatal se realizaron en la década de los 70 del pasado siglo. Desde entonces su reconocimiento ha ido en aumento y esto fundamentalmente se debe a dos factores. Por un lado, el descenso de la mortalidad perinatal debido a las mejoras en los condicionantes de salud y por otro lado los avances tecnológicos que nos permiten diagnosticar precozmente una gestación, conocer pronto el sexo del bebé, asignarle un nombre, conocer sus rasgos, compartir su imagen con nuestros seres queridos, etcétera. ¿Y qué diferencia hay en la forma de abordar este duelo perinatal en esa época, quizá antes y ahora? Cuando antes se producía una pérdida perinatal, se intentaba que la madre no guardase recuerdos que le pudiesen hacer evocar ese momento en el futuro. Entonces se le retiraba al bebé, que no lo viera. Ahora se intenta, se le da la posibilidad de que vea al bebé, de que lo sostenga, de que incluso guarde algunos recuerdos, como pueden ser la pinza del cordón, un mechón de cabello, su huella plantar o incluso la realización de fotografía. Otro aspecto también a tener en cuenta es que antes se le sugería a la madre que se quedara embarazada nuevamente lo antes posible para restaurar esa pérdida y sin tener en cuenta si el duelo estaba resuelto o no. Hoy eso ha cambiado. ¿Y si solamente abarca a la madre o también imagino que a las parejas, ¿no? A las familias que también experimenta, ¿no? Esta pérdida gestacional, ¿no? Efectivamente, el duelo perinatal está centrado obviamente en la madre como gestante, pero por supuesto los efectos de la pérdida perinatal en las parejas pueden ser hombres, están también estudiados incluso cómo se pueden extender a familiares como los abuelos o incluso otros hermanos si los hubiera. Imagino que también es un aspecto que afecta o que puede afectar a la salud mental, ¿no? De las mujeres y sus parejas, familia. Efectivamente, la pérdida perinatal puede contener consecuencias devastadoras, no solamente a nivel físico, como es evidente, sino también psicológico, social e incluso económico. De hecho, está relacionada con patologías como el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. ¿Y qué medidas o actuaciones o protocolos existen o deberían desarrollarse en caso de que no existieran para que los profesionales de la salud también pudieran actuar correctamente y detectar quizás esos síntomas, ¿no? Que sean compatibles con una enfermedad mental quizás? En la actualidad cada vez son más los centros hospitalarios que están desarrollando e implementando protocolos de atención a la pérdida perinatal. Es cierto que muchos están centrados en la muerte fetal tardía y en la muerte perinatal, no teniendo tanta atención las pérdidas que se producen precozmente, como los abortos, incluso las terminaciones electivas. No tienen tanta atención, pero lo que dice, no existe un seguimiento en el tiempo. Esa atención está centrada en una atención hospitalaria al momento de la pérdida, pero no se hace un seguimiento de esos síntomas. En ese aspecto es muy importante que los profesionales seamos capaces de identificar síntomas, situaciones que sean compatibles con estas enfermedades que hemos mencionado, para en su caso que fueran derivados para el tratamiento por profesionales especialistas en salud mental. Y imagino también que el profesional sanitario, ¿no? Materno-infantil, se ve involucrado quizás en ese duelo perinatal. ¿Qué repercusión tiene sobre estos profesionales?
Obviamente la atención a la pérdida perinatal es una de las situaciones más difíciles a las que se puede enfrentar un profesional de la salud materno-infantil. Este tipo de pérdidas generan en el profesional sentimientos como impotencia, fracaso, derrota, tristeza, que si no son gestionados adecuadamente pueden generar mecanismos de defensa para evitar implicarse emocionalmente. Muchos profesionales manifiestan no haber recibido una formación específica en duelo perinatal para el abordaje correcto de estas situaciones, y otros tantos dicen no contar con los recursos adecuados para esta atención. Si el abordaje, si el afrontamiento de estos profesionales no es el adecuado a nivel personal, puede también tener repercusiones a nivel anímico y comportamental. Claro. Y en estos, digamos, se basa su investigación, ¿no? En cómo abordar este duelo. Efectivamente, mi investigación se ha centrado en los efectos del embarazo que se produce tras una pérdida gestacional previa. Erróneamente, los profesionales y la sociedad en general tendemos a pensar que cuando se consigue una nueva gestación y cuando ésta finaliza con éxito, el duelo queda resuelto. Pero esto no siempre es así, porque en ocasiones los síntomas se reactivan, se reagudizan y ponen en peligro la salud tanto de la madre como de la nueva criatura. Muchísimas gracias, profesora Eloísa Fernández, por compartir con nosotros sus estudios, su análisis sobre el duelo perinatal. Muchas gracias a ustedes.